Hola, estamos aquí con Nicolás Casanova, director de Cultura para Fundación para el Progreso en Chile. Vamos a conversar un poco de emprendimiento cultural y de creatividad. Bienvenido, Nicolás, a la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias, Javier. Muy impresionado por las instalaciones de la universidad, por el lugar, es muy verde, está todo muy bien hecho. Muy impresionado también de la escuela de cine, me llamó mucho la atención la calidad de los equipos, la calidad de las personas que están trabajando, también el proyecto New Media. Encuentro que es realmente espectacular lo que están haciendo acá. Genial, bienvenido, es un gusto recibirte. Cuéntanos un poco, ¿qué tú te defines como un emprendedor cultural? ¿Qué significa eso? Mira, la verdad es que yo siempre lo he dicho, si yo profesionalmente estudié historia, cuando alguien me pregunta qué soy profesionalmente, para mí la respuesta es muy difícil de dar, porque he hecho muchas cosas, me gusta hacer muchas cosas, y la verdad que tengo un perfil, por una parte, analítico, intelectual, me gusta hacer el trabajo intelectual, investigación social, me gusta escribir. Por otra parte, tengo un perfil bastante creativo, o sea, me gusta meterme en las industrias creativas, me gusta crear, especialmente en el mundo audiovisual o en el mundo del diseño. Y por otro lado, me gusta mucho hacer cosas, me gusta mucho la ejecución. Entonces yo diría que en mi perfil profesional trato de combinar esas tres cosas lo mejor posible. Hice también una serie web, otro de los proyectos culturales en los que estuve trabajando, que se llamó La Ruta de la Felicidad, con un amigo que se llama Alejandro Fernández, Alejandro Puello Fernández. Ese proyecto lo pueden ver en Ruta de la Felicidad, si buscan en Facebook lo van a encontrar, es un proyecto de una combi que viajaba por todo Chile y fue también un proyecto muy bonito, aprendimos mucho de cómo hacer un proyecto audiovisual grande. Esta combi recorrió 5.000 kilómetros y más incluso, y vivían tres personas adentro, el que conducía y dos camarógrafos que lo acompañaban todo el tiempo, un proyecto en el que trabajamos con Coca-Cola, y la verdad que fue un proyecto en el que yo aprendí mucho como productor, como director del proyecto, incluso como guionista. Nos tocó hacer música para el proyecto, manejar las redes sociales, conocer personas en todo Chile, ver que la comunicación pública del proyecto se hiciera bien. Generamos, yo creo, mucho valor para la marca porque se hicieron muchas publicaciones, tanto en redes sociales como en prensa local, apariciones en televisión del proyecto. Así que yo te diría que fue un proyecto en el que también aprendí mucho y que me dio paso a hacer las cosas que estoy haciendo hoy día en la Fundación para el Progreso, en la que estamos parando nuevos proyectos. La Fundación para el Progreso es un proyecto liberal que busca hacer investigación en temas culturales y sobre todo difundir el ideario liberal entre los jóvenes de Chile. Y teníamos la inquietud de darle formación intelectual a la gente joven y generamos y creamos un proyecto muy innovador que se llama Arts and Culture Summit, que lo acabamos de lanzar en Santiago y tuvimos una convocatoria espectacular. Juntamos a 400 jóvenes que querían estudiar carreras artísticas o creativas. Muchos de ellos nunca se habían reunido con otros jóvenes que quisieran hacer eso. Y la verdad que los reunimos en un espacio que tenía mucho de charlas TED, porque tenía algunas charlas plenarias tipo TED, tenía una feria universitaria, las universidades iban a ofrecer sus carreras creativas, iban a contar lo que tenían para cada uno de los alumnos, y además de eso tenía una feria de emprendedores. Pero además había espacios donde estos jóvenes podían sentarse a conversar con creativos muy talentosos en distintos ámbitos: teatro, actuación, animación digital, moda, cine, televisión, radio, etc. Entonces generamos todo un espacio nuevo de encuentro para esa gente de esos últimos años y salió espectacular. Logramos llevar a un chileno que trabaja en Pixar, fue Juan de Dios Larraín, reciente ganador del Oscar. Entonces logramos generar un espacio muy atractivo y de alto nivel cultural que creo que es un gran aporte de la Fundación para el Progreso a la cultura en Chile. Es un espacio que no existía, en general no existe en los países de América Latina, tampoco en Europa o Estados Unidos existen estas grandes ferias para estudiantes que quieran dedicarse al arte y a la cultura, y nosotros creemos que puede ser también un proyecto muy interesante de desarrollar acá en Guatemala. Justo eso te quería preguntar, ¿cómo viste a los estudiantes y a los jóvenes que llegaron a este summit? ¿Qué querían sacar de él? Mira, básicamente lo que siempre hemos conversado, los jóvenes habitualmente no tienen la oportunidad cuando tienen 16, 17 años de saber a qué se enfrentan cuando van a querer dedicar, cuando quieren dedicar su vida a la creatividad y a la cultura. No saben qué significa vivir de la cultura, si es fácil o es difícil. En general tienen la oposición de sus padres y de sus familiares, que todos les dicen que obviamente se van a morir de hambre metiéndose al mundo de la cultura. Y nosotros lo que quisimos fue generar un espacio donde los apoyáramos, donde ellos pudieran resolver parte de sus inquietudes. Y la verdad fue muy enriquecedor verlos primero disfrutar, porque fue un espacio también lleno de arte y cultura. Había un festival de bandas, hubo personas tocando jazz, había mimos, había gente haciendo arte circense, había gente haciendo teatro. O sea, en el fondo ellos pudieron de alguna manera expresarse. O sea, fue un espacio de expresión muy bonito, muy profundo y muy potente,
Por otro lado, fue un espacio en el que ellos se enriquecieron mucho entre ellos, conociendo a otras personas, y pudieron también conocer a gente talentosa. Y en ese sentido yo diría que fue un espacio muy enriquecedor para ellos. ¿Y qué le dirías a los padres de esos jóvenes que están tan escépticos de que ellos sigan estas líneas de profesionales? Bueno, yo les diría que los papás tienen que aprender, que los niños tienen que descubrir su propio camino en la vida, en el fondo. En América Latina estamos muy acostumbrados a que si queremos que a alguien le vaya bien, tiene que estudiar carreras tradicionales, tiene que hacer lo que los papás le dicen que haga. Yo creo que es muy importante el rol de los papás en la orientación de lo que quieren hacer sus hijos en la vida universitaria. Pero también es muy importante que los hijos se equivoquen, aprendan a tomar decisiones y vean qué es lo mejor para ellos, de acuerdo a sus propios talentos. Yo creo que en América Latina tenemos mucho talento creativo que explotar y de alguna manera tenemos que echarles una mano. Nosotros lo que queremos es ayudar a todos esos creativos a que les vaya muy bien y a que hagan cada día mejor lo que ellos ya saben hacer, que es crear, sacar conejos de sus propios sombreros. Algunos de esos sombreros serán sombreros del mundo de los videojuegos, otros serán del mundo de la literatura, otros serán del mundo del teatro, pero cada uno tenemos que ayudarlos a ser buenos creativos y nosotros lo que queremos es generar eso. El mundo creativo es un mundo profesional difícil, sí, pero es un mundo profesional difícil en la medida en que uno no, yo te diría, en que uno no genera un espacio donde muchos creativos se apoyen. ¿Por qué a la industria de Hollywood le va tan bien en el fondo, que es una industria global? Bueno, porque es un espacio donde llega gente de todas partes del mundo a apoyarse. Y eso mismo, esos clústeres de creativos, tenemos que irlos creando en todo el mundo, porque en la medida que esos creativos se apoyen entre ellos, les va mejor y les va a ir mejor. No es un mundo fácil, pero nadie dice que sea fácil ser administrador de un negocio, nadie dice que sea fácil ser abogado. A lo mejor alguien puede ganar mucho dinero siendo abogado, pero no está realizado como persona, porque uno era en el alma creativo. Pero el enriquecimiento personal que se produce con la creatividad o sacando lo que uno tiene dentro es demasiado grande. ¿Hacia dónde ves que van estas industrias creativas en Chile y en Latinoamérica? Bueno, yo puedo hablar más bien del caso de Chile, que lo conozco y lo conozco bastante bien porque lo he estudiado. Yo diría, la televisión es una industria que en Chile en este momento está en crisis, se está achicando. Hoy día la gente joven está viendo televisión en plataformas de streaming, on demand, o sea, literalmente cada uno decide cuándo ve las cosas que un oferente antes le presentaba en horario fijo. La prensa escrita también está en una pequeña batalla, se está achicando, hay revistas que se leen cada vez menos, les cuesta conseguir avisaje, y el avisaje, que es el que mueve en parte de la industria creativa en distintos ámbitos, el marketing de las empresas está yendo hacia el mundo digital. Yo diría que el mundo digital está creciendo, aparecen más webseries, aparece más contenido audiovisual en digital y se achica quizá el contenido de la televisión, se achica la industria de la televisión, los canales están externalizando sus servicios. Por otro lado, la literatura en Chile ha ido creciendo mucho, o sea, aparecen muchas editoriales jóvenes, uno ve cómo hay una generación nueva de personas que escriben muchos libros y eso también es muy interesante. El teatro chileno está a un muy buen nivel. Las salas de teatro están llenas, el teatro no funciona con subsidios estatales, sino que funciona simplemente con la creatividad de los que se deciden a estrenar una obra y le está yendo bien al teatro, la gente está yendo al teatro porque el teatro es bueno. Yo diría que las industrias creativas en Chile están en un buen momento, porque además como el país le ha ido bien económicamente, la gente tiene ingresos para gastar en entretención, en arte y en cultura, y eso se nota. Entonces yo diría que América Latina, los demás países, debieran ir recorriendo caminos similares en la medida en que el nivel de ingreso aumente en cada uno de esos países, porque aumentando el nivel de ingreso las familias tienen más dinero para dedicar al tiempo libre, al arte y a la cultura. Eso podría decir. En cuanto a industria cinematográfica, la industria cinematográfica le está yendo bastante bien. En los últimos 3 años hemos ganado 2 Óscares, ganamos un Óscar por Historia de un oso, un corto de animación digital, acabamos de ganar un Óscar a la mejor película extranjera. Entonces yo diría que la creatividad chilena se está premiando y yo veo que el mundo cultural y creativo de Chile le está yendo bien y eso quiere decir que esa creatividad se está empezando a reconocer en distintos ámbitos y yo creo que va a seguir creciendo. O sea, mi meta es convertir a Santiago y convertir a Chile en capital cultural de América Latina y yo espero lograrlo porque hay mucho creativo talentoso y nos encantaría que así como hay personas que van un fin de semana a Nueva York o van a Londres a disfrutar del teatro, de la ópera, de la danza, a ver galerías de arte, museos, ojalá esa misma experiencia la pudieran tener en Santiago en los próximos 10, 15, 20 años. Y eso se puede lograr porque el talento está ahí. Genial. ¿Por qué le han apostado a la cultura?
De alguna manera mi apuesta por la cultura siempre fue una apuesta personal de creer que la cultura era muy influyente en el desarrollo de la sociedad. A mí me importa mucho cómo funciona la sociedad, la estabilidad democrática depende de que haya una cultura pro respeto a las otras personas, pro respeto a la diversidad, etc. Lo mismo en economía, en el fondo, el capital social, la calidad de los vínculos interpersonales, que depende de la cultura, está muy ligado a un buen desarrollo económico. En las sociedades que confían en los demás, obviamente el libre mercado funciona mejor, etc. Y yo siempre tenía esa intención de influir positivamente en la sociedad. Me llamaba mucho la atención la cultura, me parecía que las personas del mundo liberal o del mundo del que venía yo no estaban preocupados por la cultura, no la entendían teóricamente, y me puse a estudiar y a entenderla. Hoy día creo que como quizá mi logro personal, además de conocerme yo muy bien, es entender muy bien el papel de la cultura en el desarrollo social. Y eso hay personas que están empezando a darse cuenta que tiene cierta relevancia, que tiene cierto impacto, y de alguna manera la Fundación para el Progreso tiene en su misión y en su visión la idea de influir en la cultura, de construir una cultura en la que los valores liberales puedan ser valores, no voy a decir dominantes, utilizando la terminología gramsciana, pero que sean valores compartidos por la mayor parte de las personas. Y de alguna manera la Fundación para el Progreso, los directores, la gente que lidera la Fundación, se ha tomado muy en serio el influir en la cultura. Y se han tomado muy en serio el influir en la cultura, pensando en generar espacios para que la gente joven del mundo de la cultura se forme y empiece a tener también ideas liberales, que muchas veces esas ideas no son muy compartidas en el mundo cultural, y nosotros como fundación nos hemos tomado muy en serio hacerlo. Y por eso hemos generado este espacio tan espectacular, este Arts and Culture Summit, que nos gustaría que creciera cada vez más como un espacio de interacción entre personas creativas, donde ojalá puedan ir de a poco a poco, compartiendo estos valores de la libertad con responsabilidad, que yo veo que son muy relevantes en el desarrollo social. Y la cultura obviamente tiene un papel muy clave en que las sociedades funcionen y operen bien, que opere bien el libre mercado, que opere bien la democracia. Y yo creo que eso la Fundación se lo ha tomado muy en serio. Quizás a donde vamos en general estas instituciones como Fundación para el Progreso, la UFM, es empezar a explorar esos nuevos caminos. Tal vez todos estos conceptos de libertad y responsabilidad no son tan obvios, y es algo que hay que explorar más desde el campo artístico. Sí, yo diría que en general mi aproximación al problema o lo que yo veo en Chile es que hay muchas personas que intentan cambiar la sociedad a punta de leyes. Leyes que al final tienden a obligar a las personas a comportarse de una determinada manera. De alguna manera yo veo que hay un resabio autoritario en esa manera de entender la resolución de los problemas sociales. Por una parte es el camino más fácil y el camino más corto a resolver los problemas. Pongamos leyes que prohíban, pongamos leyes que permitan o que hagan X, Y o Z cosas. Pero de alguna manera yo diría que hay personas que poco a poco están empezando a entender que en una sociedad democrática es muy importante influir en la manera en que piensan las personas. Porque cambiando la manera en que piensan las personas, obviamente las leyes terminan cambiando, la sociedad termina funcionando de acuerdo a cómo pensamos todos. Entonces yo diría que la cultura, la Fundación ha empezado a tomar de a poco. La cultura hoy día es un tema bastante marginal en la mayor parte de las personas de la Fundación, pero hay muchas personas que tienen ese know-how profundo y saben que la cultura es absolutamente clave para que el ideario de la Fundación pueda llevarse a la práctica en un país como Chile y en el resto de América Latina. Y esas personas que sí tienen la visión están muy pendientes de lo que hagamos nosotros en el área de cultura y están muy contentos también con lo que hemos venido haciendo. Yo diría que uno de los temas en los que estamos explorando en la Fundación es el rol que tiene la creatividad para la cuarta revolución industrial, que es un tema que no sé si en Guatemala se esté tocando, un tema que se esté discutiendo, pero la cuarta revolución industrial que viene con automatización, viene con pérdida de muchos trabajos que ahora van a hacer las máquinas con inteligencia artificial. De alguna manera la creatividad como tema va a ser, yo te diría, el o de los temas más relevantes, tanto para las reformas de los sistemas educativos tal como los conocemos hoy día, que son sistemas educativos que responden a la primera revolución industrial, niños educados en una misma manera de entender las cosas, a niños educados para crear y para pensar y para construir un nuevo mundo. Yo diría que de alguna manera también en la Fundación nos hemos tomado muy en serio, los directores se han tomado muy en serio, el estudiar la cuarta revolución industrial y ver el rol que tiene que tener la creatividad en la construcción de las sociedades del siglo XXI. Y por eso estamos tan, yo te diría, pendientes del rol de la creatividad. La cultura está directamente asociada a la creatividad,
O sea, en el fondo, solo donde hay libertad puede haber creatividad, solo donde hay libertad puede haber cultura que se expresa de acuerdo a lo que se siente adentro y no lo que un tercero quiere que se exponga. Entonces yo diría que el tema de la creatividad es un tema que viene, es un tema que va a influir en cómo van a cambiar todos los sistemas educativos y de alguna manera también estamos nosotros pensando en esos temas. Y por eso tenemos ese interés tan grande en formar personas creativas y en formar personas para el mundo de la cultura, porque de alguna manera esas son las personas que van a construir la sociedad del siglo XXI, las personas que van a lograr generar un espacio para todos los hombres, para que nadie se quede atrás cuando llegue la cuarta revolución industrial a nuestros países. En el fondo, y eso yo creo que es un tema de preocupación también de la Fundación. Muchas gracias, Nicolás. De nada, Javier, ha sido un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a toda la gente que trabaja en la Universidad Francisco Marroquín. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado y espero que esta invitación se repita y que algunos de ustedes puedan ir a Chile a trabajar también con nosotros en la Fundación para el Progreso y en el proyecto Arts and Culture Summit, que crece día a día con el apoyo de muchas personas que están muy contentas de estar trabajando con nosotros. Así que gracias de nuevo, Javier, y gracias a todos en la universidad. Gracias a ustedes por ver. Si quieren conocer más de Nicolás, pueden ver su conferencia del Global Entrepreneurship Week en el canal de newmedia.ufm.edu.